Del 7 al 9 de agosto de 2024 se desarrolló en el predio de la Sociedad Rural Argentina en la capital federal el 32º Congreso de APRESID, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, enfrentando un gran desafío de dejar por primera vez el interior del país para situarse en el corazón de la gran ciudad. Además de brindar uno de los espacios anuales de capacitación más relevantes para el sector, con un marcado enfoque técnico y prospectivo, el evento buscaba la oportunidad de seguir fortaleciendo las alianzas con las diversas instituciones científicas que asisten a la producción nacional, desde el agro y la industria, en una reunión de camaradería con toda la comunidad. El lugar guarda de por sí una mística muy particular, a lo cual debemos sumarle la euforia que provocaba el público por la cantidad y la emoción demostrada, colmando los auditorios, evidenciando un especial interés por actualizarse. Lo más importante es que los asistentes, los socios en particular y los asistentes en general, los vemos contentos, que están entusiasmados con el contenido que están viendo, la infraestructura, la cantidad de gente que hay. El acompañamiento de las empresas fue espectacular, en un año durísimo, y bueno, la verdad que estamos contentos. Hay una esencia del Congreso APRESID que tiene que ver con los contenidos, que es muy diferencial con respecto a otros eventos. Sin lugar a dudas, estos productores o estos empresarios de campo vienen a estos eventos sabiendo la grilla que hay. Yo te decía, 9 salas en paralelo, temáticas muy específicas. Hay todo un comité que trabaja en cuanto a los contenidos, que es el corazón indudablemente de este evento. Todo está conectado, porque veníamos a hablar de distintas conexiones. Una de esas, la unión entre campo y ciudad. Y en función del todo está conectado, hicimos 3 grandes ejes, uno económico, uno social y uno productivo ambiental, donde a su vez dentro de esos ejes hay 12 subejes, donde estamos hablando de todo, ¿no? De cuestiones de corto plazo, de mediano y de largo plazo, manejo de cultivos, cómo viene el problema de chicharrita, que es tan importante para el maíz en nuestro país en este momento. Bueno, y así agroecología, conservación de suelos, tenemos Ratanlal, o sea, hemos diseñado un congreso con mucho contenido en los distintos momentos de decisiones, mediano, corto y largo plazo. Los números destacados de la edición 2024 del Congreso de APRESID son 12.000 asistentes, 450 disertantes, componiendo los paneles de 160 charlas en 6 auditorios y 3 salones, más 150 empresas reunidas en el área comercial. Así, esta institución suma 3 décadas conectando innovación, tecnología y conocimiento en un evento de carácter internacional. Encuentro entre productores, técnicos, académicos, empresarios y referentes de la cadena agroindustrial, junto a diferentes autoridades, legisladores y más, promoviendo proyectos y soluciones para una agricultura más sustentable. Tenemos que definir un rumbo, una estrategia como país, que creo que la estamos definiendo. También hablamos de eso en el panel anterior, de cómo articular lo público y lo privado. No queremos subsidios, no queremos ayuda, sí queremos que no tener tanta presión fiscal, pero eso es en general. Pero sí lo que queremos es que aprovechemos todo lo que es Cancillería, Servicio Exterior, para identificar oportunidades, países donde podamos ir a invertir o a llevar conocimiento, o vender sembradoras en directa, o vender nuestros productos, generar networking. Bueno, necesitamos articular público-privado y cómo orientamos todo este ecosistema de innovación a esto que quiere el mundo, ¿no? Que es aprender, producir alimentos con menor huella ambiental, todo el tema de carbono. Bueno, me parece que tenemos que ir por ese lado. Además del vínculo campo-ciudad, se planteó el compromiso con empresas y productores, atención a las deudas pendientes del sector, con una mirada sobre los desafíos futuros, rediscutiendo los modelos productivos y el rol de la agricultura, para lo cual hay que elevar el nivel de las conversaciones del entramado bioagroindustrial, buscando escapar de las dicotomías. Hablar de lo local y lo global, lo rural y lo urbano, producción y regeneración, propiciando la complementariedad y no la oposición, pensando en conjunto para ser pioneros de la agricultura regenerativa que asegura sustentabilidad.
Subrayar que la generación de riqueza, la integración de redes para producir valor en el agro siempre estuvo presente, tratando de subrayar la necesidad de algunos pequeños grandes acuerdos que nos colocarían a la vanguardia para capturar la oportunidad global. Una oportunidad global que hoy me parece dominada por dos como driver fuertes, por el lado de la oferta esta lamentablemente creciente conflictividad o constante conflictividad con disrupciones en la cadena de suministro, por el lado de la demanda cuestiones de cada vez más regulaciones y cambios en las nuevas preferencias del consumidor que tienen que ver con lo nutricional, con la calidad de los alimentos, y por eso decía que, por ejemplo, en calidad mejorar nuestros acuerdos y lograr que los incentivos de la calidad lleguen al que invierte para producir los productos de la calidad con la que producimos los argentinos es clave como uno de los ejemplos para poder capturar esta oportunidad global. La meta es que Argentina vuelva a ser un líder mundial en la provisión de los alimentos que nos identifican, energías y productos agroindustriales con alto valor agregado, pero de manera definitivamente confiable. Es por ello que uno de los paneles realizó una evaluación de las fortalezas logradas a la fecha, a partir de las cuales se puede proyectar una producción creciente con la debida sustentabilidad. Los puntos de enfoque básicamente pasan porque tenemos una muy buena oportunidad de crecer a partir de, por ejemplo, lo que vemos con los trabajos de la Fundación Producir Conservando, cuál es la proyección que puede haber en producción de granos, los trabajos que hace el grupo de brechas de rendimiento, en el cual hay varias instituciones de investigación de Argentina, de INTA, de facultades, coordinado por la Universidad de Nebraska, que nos muestra que, por ejemplo, tenemos brechas de rendimiento del 30 y pico % en maíz, es decir, que podemos pasar de 7.600 kilos promedio a rendimientos alcanzables de 11.500. Y un poco lo que analizamos ahí, al menos de mi visión de lo que es la nutrición de cultivos, cómo deberíamos apoyar en cuanto a abastecimiento de nutrientes esos niveles de rendimiento, ¿no? Que es el caso de maíz, de trigo, de soja, de cebada, de sorgo, de girasol. Proyectar un poquito que podemos hacer una producción mayor, pero vuelvo a insistirles, siempre tratando de tener el menor impacto. Bajo el título Cosecha de carbono, avanzando en la agricultura sustentable en las Américas, un panel integrado, entre otros, por Ratan Lal, referente en el cuidado del suelo, galardonado con el Premio Mundial de la Alimentación, analizó de qué manera la gestión del carbono en los lotes puede mitigar el cambio climático, mejorar la seguridad alimentaria y potenciar la productividad. Globalmente, la agricultura y la ganadería son dos actividades económicas que pueden generar una captura de carbono, partiendo de una base pastoril y la siembra directa, entendiendo el productor que debe ser protagonista. Así como nos involucramos en ajustar los trenes de siembra para poder adaptar la siembra directa al sur, donde haya más rastrojo, más temperatura más fría en los suelos, lo mismo tenemos que hacer acá. Tenemos que entender cómo funciona el carbono, asumir el protagonismo, trabajar con base científica, con la ciencia y con la tecnología para tener estos indicadores. Y una vez que tengamos estos indicadores, tiene que haber estímulos de mercado para que este productor monetice estos servicios ecosistémicos. Tiene que poder financiarse más barato, tiene que haber un premio en el valor de los granos que percibe o un certificado ambiental. Por supuesto que los que están escuchando, y lo dijimos 20 veces en el panel, tenemos que atender lo de hoy, ¿no? La urgencia, la chicharrita, la falta de rentabilidad, el cambio constante de regla de juego o la presión fiscal. Por supuesto que sí, pero es tan compleja la situación y el mundo cambia tan rápido que tenemos que atender los dos ejes al mismo tiempo, ¿no? La agricultura, entendida como un pilar fundamental de la economía global, además de una fuente esencial de alimentos, atraviesa una etapa crucial en virtud del desafío productivo que le impone una población mundial que crece a un ritmo de 7 millones de personas cada mes, frente a la presión sobre la protección de los recursos naturales, el cuidado ambiental, el respeto por la salud pública y el distanciamiento con los ámbitos urbanos, contexto ante el cual los productores responden con la posibilidad de cosechar carbono.
Por ello, todos los abordajes de la problemática causada por la chicharrita, explorando opciones que impliquen una menor demanda de fitosanitarios, son coincidentes en la necesidad de capacitarse para un manejo responsable y preventivo. No Brasil, nós estamos há alguns anos aí sofrendo, com essa praga que é uma das principais aí para o milho. Eu falo para você que hoje não existe uma única solução, que possa ajudar a controlar a cigarrinha. Hoje a gente se fala em manejo. O que a gente tem tido mais êxito, e a pesquisa também vem aprimorando, são as junções de tecnologias para o controle da praga. Eu acho que é um assunto muito forte, que vem ganhando cada vez mais peso, é a questão do manejo integrado de pragas. Então, assim, que começa ali desde a parte do tratamento de sementes, época de plantio, controle químico, a junção de controle biológico, controles alternativos, cuidado na colheita, cuidado com milho guacho e monitoramento. Uma das peças-chave para o manejo da cigarrinha é o monitoramento. La especialista destacó que Brasil trabaja de manera integrada para controlar la chicharrita, conjugando esfuerzos del gobierno, los centros de investigación y las empresas que buscan soluciones tecnológicas para el control de la plaga. Entre las experiencias de manejo compartidas anotamos el uso de modelos predictivos, imágenes satelitales, aplicaciones de calidad y la generación de híbridos tolerantes al complejo de achaparramiento por parte de los semilleros. Espiroplasma y carbón de la panoja, que es un poco lo que estábamos trabajando, ya nos dio resultados positivos para nosotros, más allá del golpe en la producción y obviamente esta situación de tener un maíz inseguro por el momento. Pero afortunadamente estamos acá para conversar con los productores, contarles lo que aprendimos, mostrarles nuestra proyección y volver a ser socios. Nosotros tenemos la genética en una semilla que es lo que arranca, es lo que da el puntapié. Entonces nosotros estamos dialogando muchísimo en este momento para formar parte del plan de decir, bueno, no solamente hace falta saber qué híbrido lanzó KWS para pasar estas circunstancias, sino en qué ambiente lo vamos a poner. Y esa respuesta la tiene el productor porque básicamente su conocimiento y su expectativa. Una vez que alineamos eso, vienen las recomendaciones de cuidado, donde entra la agronomía en cuanto a la nutrición, el uso de insecticidas, la red de monitoreo que se lanza acá y que la verdad que es una herramienta que permite previsibilidad y ejecutar todos los seguros que estamos pensando, pero somos parte de la charla inicial de qué queremos hacer y tomamos esa responsabilidad. Sabemos que nosotros tenemos un solo punto de entrada, que es la siembra, y esa responsabilidad nos hace que posicionemos nuestro mejor producto, obviamente hablando un poco más que antes. Uno de los disertantes del panel que abordó la problemática de la chicharrita citó algunos maíces que producen gran cantidad de compuestos volátiles al ser atacados por la plaga, los que permiten no solo que las hembras diferencien las plantas, sino que atraen parasitoides naturales que se alimentan de esta y ayudan a controlar su población. En Argentina, una variedad local de maíz generó 6 veces más volátiles de lo habitual, resultando en un control biológico más efectivo. Por ello, ciertas compañías definen sus programas de mejoramiento adaptados a cada ambiente. KWS tuvo inicialmente su programa de mejoramiento original, en que atendía las necesidades de zona núcleo, y con el cambio de siembras para lo que es el norte del país, de siembra de segunda, aparecieron enfermedades, entonces decidió instalar el segundo programa de mejoramiento que tiene foco en sanidad. Estamos buscando estabilidad de rendimiento y tenemos atributos prioritarios para entregarle al productor soluciones. Por ejemplo, hasta el año pasado nuestro atributo número 1 fue tizón, porque prácticamente está difundido en toda la región, es la enfermedad más importante en planteos de segunda, pero el escenario del año pasado nos cambia y ahora pasó como atributo 1 espiroplasma. Inclusive la empresa KWS tiene una vinculación muy fuerte con Brasil y estábamos trabajando alineados con los programas de mejoramiento. Y justamente en esas sinergias, en esos intercambios, ya desde Brasil nos habían alertado de la posibilidad de que tengamos un escenario como tuvimos este año. Entonces lo que hacíamos era intercambiar germoplasma y nos encontramos este año evaluando cómo fue el resultado del mejoramiento que venimos haciendo. Porque estábamos seleccionando en Argentina, en la zona norte, en ambientes con presión media hasta el año pasado, y también nuestros materiales los mandamos a Brasil para conocer cómo era el comportamiento allá.
La lucha contra Dalbulus maidis demanda, como dijimos, el uso de modelos predictivos con información georreferenciada, más algoritmos para identificar áreas propicias para el establecimiento de la plaga, imágenes satelitales con el índice GCBI, combate de maíz guacho, correcta elección del híbrido y óptima nutrición del cultivo, con aplicaciones de calidad en el momento adecuado. En definitiva, se requiere de un enfoque multifacético, combinando resistencia genética, control biológico, modelos predictivos y tecnologías avanzadas, a lo cual la maquinaria puede hacer su aporte a partir de la aplicación específica de la inteligencia artificial. Si nos remontamos de manera general a lo que es la maquinaria agrícola, siempre lo relacionamos al fierro. Ese fierro de a poquito fue incorporando tecnología, en algún momento habrá sido un monitor, algún sensor, algún elemento adicional que obviamente viene a ayudarnos a hacer la labor que queremos hacer con la maquinaria. En este caso, obviamente, ya hace un tiempo que venimos incorporando tecnología. Hoy puntualmente decidimos hacer un saltito más, hacer un paso más en esa evolución constante y, como bien decía recién, sumamos la inteligencia artificial. Tratamos siempre que en nuestros desarrollos, puntualmente en este de la conectividad, pondere siempre, obviamente, la persona que está arriba y la persona que va a estar interactuando con este nuevo producto. Con lo cual, bueno, uno de los inputs dentro del proyecto fue tener en cuenta la capacitación o el nivel con el cual nos manejamos hoy de nuestros usuarios, mejor dicho, de los operadores, y a su vez desdoblar la apuesta y aprovechar también a formarlos, a capacitarlos para que, obviamente, todas estas nuevas innovaciones no sean un dolor de cabeza, como a veces suelen ser, sino que sean una solución como nosotros los planteamos. El Congreso APRESID 2024, desarrollado en la Rural de Palermo, reunió durante 3 días a especialistas y referentes internacionales idóneos en los temas que centran la atención de aquellos que proyectan la agricultura 5.0, de muy alta productividad, pero respetuosa de los recursos naturales, enfocada en regeneración y agroecología, ejes de un panel sobre prácticas sustentables que buscaba comprender cómo impactan los manejos productivos sobre la biodiversidad, la captura de carbono y los ecosistemas, el que contó, entre otros, con un reconocido conservacionista de Bolivia. Miembro creador de 2 importantes fundaciones orientadas a la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible, actualmente se ocupa de la preservación del bosque chiquitano como responsable del proyecto PRIDAS. La profesión agrícola ha cometido innumerables errores desde que la humanidad existe. No ha entendido el suelo y poca gente le ha enseñado al productor cómo funciona el suelo. Los agrónomos han sido mal enseñados porque no se les enseñó la parte biológica del suelo. En las últimas generaciones de jóvenes agrónomos ya empiezan a conocer más sobre esto, empiezan a dejar la química y actualmente están despertando a esta realidad de que si no se cuida la parte biológica, que va íntimamente vinculada a la parte química, las cosas van a ir mal. La cultura regenerativa viene incorporando ese componente biológico para la mejora del suelo, emulando los procesos naturales a través de la sombra que da la cobertura y promoviendo la biodiversidad, ya que la complementariedad de todas esas especies es clave para la generación de materia orgánica y la fertilidad. Cada planta que se siembra genera su propio ecosistema, los que luego se complementan en pos de la regeneración de los elementos químicos del suelo, su microbiología y la estructura originaria de los mismos. Como lo demostré, aún en ecosistemas muy castigados por sequía y demás, hay manera de que el suelo produzca y genere beneficios. La ganadería en sí, con las prácticas regenerativas, es decir, introduciendo especies de leguminosas en el pastizal, cambia enormemente la productividad. La agricultura de la misma forma, dejar los monocultivos y empezar a generar cultivos mixtos. Que hay algunas que no lo permiten.
ejemplo la soya o el trigo. Está bien, cuando se siembre soya, habremos preparado el suelo para que la soya se dé bien en ese suelo. Pero luego, en la rotación de cultivos, maíz, girasol, etcétera, todo eso se puede hacer bajo el esquema de cultivos mixtos. El Congreso APRESID 2024 propuso otro panel destacado sobre agricultura sustentable y la transformación biológica, enmarcado dentro del diálogo argentino-alemán sobre innovaciones agropecuarias, donde se subrayó la creciente importancia de los bioinsumos, junto a la necesidad de regular para su correcto desarrollo. Un grupo de expertos intercambió experiencias sobre los avances científicos en bioinsumos, destacando las diferencias que se establecen por lo opuesto de los sistemas agrícolas, aunque coincidiendo en una demanda reglamentaria. Vimos al año pasado, cuando hicimos un evento así, que hay mucha ciencia. Entonces la pregunta para un país como Argentina y Uruguay es, bueno, ¿qué haces con toda esta ciencia? ¿Cómo lo traduces en productos? ¿Y cómo generas que estos productos también son adoptados por el productor? Y para adaptación necesito que bajar riesgo, porque ¿por qué adaptar algo que no conoces? Y el segundo es, para que esto funcione, hay marcos regulatorios en todos los países completamente diferentes. Entonces, si yo tengo un producto en Alemania, hablamos por último un startup que quiere venir a Argentina, puede ser que su tema regulatorio está ok allá, pero acá va a tener que hacer lo mismo. Y si toma el buquebús a Uruguay, se enfrenta de nuevo a otras reglamentaciones. Y entonces la conclusión es, sí, tenemos una base para avanzar y desarrollar, pero los fundamentos para realmente todo este conocimiento que tenemos de traducirlo a productos efectivos requiere bastante cambios del sistema de producción de toda esta ciencia y productos. Uno de los desafíos que enfrentan los productores y técnicos de la actividad es lograr el máximo aprovechamiento de las herramientas tecnológicas para estar más comunicados y mejor informados, compartiendo experiencias para lograr mayor certeza en la planificación estratégica o la toma de decisiones. La invasión de la inteligencia artificial obliga a un aprendizaje acelerado para entender su potencialidad, desarrollando la capacidad de capturar, procesar y analizar información a fin de calibrar mejor nuestros programas de planificación y trabajo. Y de eso se tratan sobre todo las AgTechs, de poder analizar el pasado y simular escenarios del futuro con mayor precisión con la que contábamos antes. Para cada labor, para cada situación, había una startup que resolvía una startup desarrollada por una app que resolvía esa necesidad puntual. Lo que está sucediendo a lo largo de estos años, de estos últimos 8 años, es que vamos a una convergencia donde se crean plataformas integradas que lo que hacen es tomar a las diferentes apps y darles un entorno común. Lo que vos ves en tu computadora con el sistema operativo. Vos tenés un sistema operativo sobre el cual corren las distintas apps que usás cotidianamente. Bueno, la misma situación se está dando en el agro. Con el paso del tiempo, la accesibilidad a este tipo de información crece, al tiempo que la dificultad de comprensión por parte del usuario se reduce, en virtud del dominio adquirido por las nuevas generaciones de productores en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas y las comunicaciones. La edad promedio del agricultor argentino es 20 años menor que la del norteamericano. Nosotros estamos con 44 años, ellos están con alrededor de 60, 62, 64. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos agricultores más jóvenes, con lo cual son más propensos a adoptar nuevas tecnologías. Y tengo una segunda noticia que es mucho mejor todavía, que es que mientras el agricultor norteamericano promedio se hace cada vez más viejo, o sea, van pasando los años, hacemos las encuestas y la edad promedio sube, en Argentina y en Brasil es inverso, baja. Entonces, eso quiere decir que el sector agro en esta región es atractivo de jóvenes que renuevan las organizaciones. Y no solamente las renuevan porque le bajan la edad promedio, las renuevan porque son los que traen las nuevas tecnologías. Hay todo un recambio generacional en lo que es con respecto al uso de las AgTech, pero creo que lo que también venimos a mostrar acá es una gran oferta de posibilidades de uso de AgTech, pero también nos interesa y nos preocupamos para ver cómo eso se puede bajar al uso del día a día del productor y que no sea
más engorroso o que les traiga dificultad en el manejo. Entonces, yo creo que lo que trajimos al Congreso es toda la oferta y encontrar también con la demanda y que charlen sobre, justamente en el Todo Está Conectado, que charlen a ver cómo pueden usar esas tecnologías disponibles y que para el productor realmente él pueda elegir qué le puede ser más útil. Los cultivos de servicios se inscriben entre los preceptos básicos de APRESID no solo como una práctica de conservación del suelo, sino por una sumatoria de beneficios como la supresión de malezas, secuestro de carbono, aumento en la colonización de hongos, aprovisionamiento y secuestro de nitrógeno, lo cual mejora el ecosistema para el rendimiento de cultivos comerciales. En el Congreso 2024 se analizó el comportamiento de las gramíneas, leguminosas y crucíferas durante la última campaña, sumando especies novedosas como la mostaza. Uno de los paneles se refirió al diseño de las rotaciones según los ambientes, teniendo como objetivo primordial conservar el agua de las precipitaciones y para lo cual resulta fundamental trabajar en la permeabilidad de los suelos. Aumentando el tiempo de ocupación de los cultivos dentro del ambiente, vamos a generar la cantidad de poros a través de las raíces para maximizar la cosecha de agua. Y a partir de ahí construir un círculo virtuoso en el cual siempre tengamos una oportunidad a partir del agua infiltrada y almacenada en nuestros suelos, que son molisoles con amplias capacidades para almacenar agua hasta los 2 metros, del orden de los 320 milímetros. La caracterización de los ambientes, la definición de relieve, la definición de profundidad efectiva del suelo, el descubrir si tenemos algún impedimento químico, ya no físico, porque en nuestra zona no existen los impedimentos físicos, llámese tosca, pero sí por ahí tenemos bicarbonatos que nos definen la profundidad efectiva del suelo. Estamos en uno de los mejores suelos del mundo. Y si tomamos el mandato desde los procesos formadores de suelo que construyeron a lo largo de más de 100.000 años 4 o 5% de materia orgánica con plena ocupación del suelo, nosotros medianamente a partir de cultivos de renta tendríamos que imitar esa situación. Una inquietud latente es cómo lograr el encuentro definitivo entre producción agropecuaria y conservación de elementos críticos de los recursos naturales. La clave está en el uso adecuado a la potencialidad de cada ambiente. Para esto resulta fundamental contar con una analítica que brinde certezas al respecto, faceta en la que localmente demostramos una marcada deficiencia por la idiosincrasia del negocio agrícola en Argentina. El 70% de la tierra está en manos de arrendatarios y por ende el arrendatario lo que busca es una renta, maximizar la renta, y por ahí no tiene tanto tiempo para estas caracterizaciones de largo plazo o construir ambientes de largo plazo, porque no sabe si su tenencia a lo largo de un contrato de 1 año, de 3 años, va a seguir estando en el sitio. En eso estamos muy frágiles, no tenemos un mandato como es en Uruguay, en el cual hay un plan de uso y manejo de suelo que nos permita visibilizar en el largo plazo. Ecólogos y especialistas en materia de conservación ilustraron acerca de la conveniencia de adecuar la producción sabiendo aprovechar los ecosistemas naturales, los humedales y los bosques como aliados protectores del suelo, reguladores del régimen hídrico, reductores de focos térmicos y atenuadores de posibles inundaciones. Para ello se mostraron experiencias reales en agricultura regenerativa donde la siembra directa es un ejemplo de pragmatismo, incluyendo a la ganadería como un aliado estratégico para la mejora del suelo y el seguro de rentabilidad. Quiero contar también que cuando yo era joven, a mí la siembra directa me entró por el lado de la ganadería. Hay una de entre todas esas virtudes que tanto te vendemos y le vendemos al público sobre la siembra directa, hay una que se menciona menos, pero que es clave. Las ventanas de pastoreo crecen, es un aspecto técnico muy importante. Podemos anticipar y entrar más temprano a pastorear un recurso X, que podría ser un verdeo o un cultivo de cobertura que hacemos para controlar malezas, pero que perfectamente con una más amplia ventana de pastoreo podemos aprovechar perfectamente.
En un panel sobre agregado de valor y sustentabilidad, el funcionario destacó que Argentina es una realidad en ese sentido, sobre todo una potencialidad desde el punto de vista del aprovechamiento de la biomasa o subproductos derivados de ciertos cultivos que convenientemente debemos priorizar. La producción en Argentina de etanol de maíz para reemplazar solo el 1% de nuestro consumo de naftas generaría burlanda de maíz para abastecer de proteína, para alimentar, satisfacer la proteína que necesitan 60.000 cabezas vacuno en engorde por día. Con lo cual ahora yo ya me empiezo a preguntar si la burlanda de maíz es un subproducto de la industria del etanol de maíz o si en realidad no será que el etanol de maíz es un subproducto de la ganadería o puede ser un subproducto de la ganadería. Esa circularidad que se nos aparece cuando empezamos a poner en valor residuos o cuando se toman medidas concretas para favorecer la ganadería, cuando interpretamos que la ganadería en el sistema productivo argentino tiene un rol principal para jugar, puede jugar el rol que la situación de Argentina demanda, me parece que es por el lado de donde vamos a resolver algunos problemas difíciles de nuestro país y seguir generando esa riqueza a la que nos invitaba, seguir agregando ese valor al que nos invitaba el panel. El director nacional de Agricultura resaltó seguidamente el rol fundamental de la biotecnología, la adaptación tecnológica y su rápida incorporación por parte de los productores, instando a jerarquizar los atributos de valor de nuestros sistemas productivos como una menor huella y su capacidad de capturar carbono. Especialistas de Argentina y Brasil compartieron experiencias del impacto de la siembra directa en el carbono y la biología del suelo, siendo las agropecuarias las únicas empresas capaces de capturarlo y transformarlo en materia orgánica. Lo de yuca mostrando datos de Brasil en los cuales con sistemas de siembra directa están teniendo en la misma zona y en los mismos las mismas características, suelos, climas y demás, más capturas de carbono que los ambientes naturales. Ese dato de yuca me pareció muy interesante y nos deja un norte para pensar para adelante, ¿no? El carbono en nuestro suelo tiene que estar, se puede construir y en algún momento, hasta si le ponemos un poquitito de cabeza o mucho más cabeza de la que le tenemos que poner, podemos parecernos y en algunos casos mejorarlo con respecto al sistema prístino. Hay que volver a la situación inicial, no hay que romper nada, hay que recarbonizar nuestros suelos para volver a recapturar esos limos que quedan libres y forman esas capas densas, volver a recapturarlo, dejarlo en conglomerados de materia orgánica y que tenga esa porosidad, ese suelo tan esponjoso.